Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal en YouTube Democracia TV S y por Radio Democracia AM. Hoy es 20 de junio de 2017. Permítame tomarme la atribución de enviar un saludo a mi esposa que está de cumpleaños el día de hoy. Y un día también para comentar sobre el tema Odebrecht. Para eso hemos invitado al doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor García, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí para conversar del tema de moda, ¿no? El tema de moda. El 1 de junio fue el día D en el tema Odebrecht, así se lo había venido anunciando desde diciembre del año pasado, y del 1 de junio hasta acá ya son 20 días, ¿no? El 2 de junio, el día siguiente del día D, acá en Ecuador se desarrolló todo un operativo espectacular. Cayó preso el tío del vicepresidente Jorge Glass. El contralor Carlos Poli puso pies en polvorosa. Y así también hubo otros detenidos. Pero del 2 de junio hasta acá, pese a los anuncios que se dieron de que habrían más involucrados, de que habría más detenciones, de que esto solo era la punta del ovillo y que espérense nomás que ya mismo viene lo gordo, han pasado ya 18 días y no se ha visto mayor cosa, doctor García. Y ese es el tema del día de hoy. La pregunta, mucho ruido y pocas nueces en el caso Odebrecht. Doctor, bienvenido. Gracias, Marlon. Un saludo para todos los oyentes y televidentes. Bueno, en efecto, primero hay que retomar un poquito los antecedentes. Ecuador es el último país en actuar. Es decir, el 1 de junio recién se produjeron las primeras acciones respecto de los escándalos de Odebrecht. Antes de eso, Ecuador no había actuado en absoluto en este tema. Mientras que en otros países ya tienen varios presidentes procesados, porque además recordemos que el club de Odebrecht era un club de presidentes. No era un club de conserjes, no era un club de ministros, no, era de presidentes. El señor Marcelo Odebrecht se movía solamente a nivel presidencial. Ese era su caché, su rango. Claro, bueno, también el volumen de contratación y de negocios que manejaba, pues le permitía eso, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares. En el caso ecuatoriano, Odebrecht tenía más o menos 800 millones de dólares hasta 2008, cuando fue expulsada, y en 2011, que se le permite regresar, se le da casi 1.500 millones de dólares, es decir, casi el doble, de contratos nuevos a una empresa que se le expulsó supuestamente por una mala experiencia en la ejecución de una obra del proyecto San Francisco, me parece. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, yo creo que si era claro el interés de ocultar información anteriormente, ese afán ahora resulta mucho más visible. Tan es así que el juez Baño, hoy, uno de los jueces de garantías penales que está conociendo el tema, acaba de declarar al proceso como reservado. ¿Cómo? Que es algo que solamente se admite en el caso de delitos sexuales por protección del honor de la víctima y en el caso de los delitos contra la estructura del Estado. En este caso, como dice él, son delitos contra la estructura del Estado, acaba de declarar en reserva, lo que significa que ya no la información que está en el proceso no es susceptible de ser vista por terceros. Es decir, sino solamente por las partes de sus abogados. No solo en la etapa de indagación previa, sino en la posterior. Nadie lo podrá ver, aparte de las partes. Es que ya está en instrucción fiscal. Ya hay instrucción fiscal. Ya hay instrucción fiscal, y la instrucción fiscal es esencialmente pública. Bueno, pues este juez Baño acaba de declarar reservada, lo que significa que usted, yo o cualquier persona que no tenga una intervención directa en el proceso no puede acceder al expediente. ¿Eso es una atribución que tiene, que le da potestad a la ley para que un juez tome una decisión de esa naturaleza? Ya, esa es una decisión claramente arbitraria, porque si bien se establece en el Código Orgánico Integral Penal que el juez podrá en caso de delitos contra la estructura del Estado, pero evidentemente se refiere a aquellos que involucran la seguridad nacional, por ejemplo. ¿Verdad? En este caso lo que queremos saber es cuánto se llevaron de plata, cuál fue el sobreprecio, a quién le entregaron el dinero, y bueno, a mí me parece hasta un poco ingenuo
pensar de que terceros no vamos a poder acceder al expediente por el hecho de no ser abogados participantes en el proceso. Doctor, pero tal vez sí es un asunto de seguridad nacional. A la final, por de acuerdo a los involucrados o a los peces gordos que estén metidos en el embrollo. Bueno, por alto y gordo que sea el peso, no creo yo que la estructura del Estado esté en riesgo por el hecho de que sepamos cuánto recibieron por coimas. Porque, ojo, a ver, cuando hablamos del caso de Brecht, ¿de qué estamos conversando? Estamos hablando de una serie de delitos cometidos, varios, porque no es uno solo. Esto en derecho penal se denomina concurso de delitos. Entonces, primero, Odebrecht entregaba una cantidad de dinero. Eso se llama cohecho. Pero además no lo hacía directamente, porque aquí en el Ecuador, pues... Y en todas partes los esquemas de corrupción en la administración pública funcionan igual. No, el funcionario público no coge la plata, manda a un tercero. Entonces ahí tenemos un caso de testaferrismo, ¿verdad? El testaferro es aquel que presta su nombre, cuentas, bienes, etcétera, para disimular los bienes de una tercera persona, que en dogmática se le denomina el dominus, ¿verdad? Y este dominus es el verdadero dueño de la plata, pero aparece a nombre de un tercero. Pero aparte de eso tenemos peculado. Porque todos estos cohechos, todas estas cantidades pagadas en exceso, fueron en razón de sobreprecios en los contratos de Odebrecht. Es decir, que Odebrecht se metió la mano a su bolsillo y como de decía plata, el presidente Correa, que es casi un Papá Noel altruista. No, que eso las no es coimas así. vienen del sector privado. En absoluto. A ver, la coima viene del sector privado, pero se carga al precio que se paga con fondos públicos. Así es. Y es más, normalmente cuando usted da 10 de coima, carga 100. O sea, porque no es que carga los 10, carga mucho más. Con mayor rendimiento. Pero entonces, por supuesto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de hecho estaba viendo un artículo de periodismo de investigación en donde se calcula en más de 500 millones de dólares los sobreprecios en los contratos de Odebrecht para el Ecuador. Solo para el Ecuador. Solo para el Ecuador, decir, y alrededor de 6.000 millones, 6.500 millones en toda Latinoamérica. Y decir lo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo en diciembre, 33,5 millones de dólares, no es, pero ni... No, ni a ver, lo que décima pasa es que, a ver, parte. ojo, cuando hablamos de Odebrecht estamos hablando solamente de uno. Pero y lo que pasó en Refinería de Esmeraldas, y la intermediación petrolera, y Petrochina, y Claro, las hidroeléctricas, bueno, esas son otras cosas. Exacto. Entonces, bueno, empecemos en el caso con... de Odebrecht ya es más con de el- lo que dijo el Departamento de Justicia. Por supuesto. En el caso de Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht y los funcionarios de la compañía, bajo juramento, señalan a quién entregaron la plata, para quién era la plata y cuáles eran los montos. Y además, cuál es la modalidad. Por ejemplo, en el caso del tío del señor Glass, le entregaron 8 millones en efectivo y 5 millones por transferencia. Pero usted ha leído, parece, la instrucción ya. Por en el supuesto. caso del tío de Glass. Sí. Sí Ahí la está. leyó. Leí la audiencia. Ahí está. Lo que pasa es que toda esa documentación, antes de que lo declaren en reserva, estaba subido al sistema, pues. Entonces ahora, como ya lo declaran en reserva, ya no suben al sistema. Por lo tanto, ya no se puede acceder digitalmente. A ver, síguenos contando particularmente este caso de lo que leyó. A ver, en el caso del señor Rivera Arauz, que es el tío del señor Glass, la fiscal señala que Odebrecht, bajo juramento, ha testificado haber entregado 13 millones de dólares, 5 por transferencia, a esta persona en razón de su parentesco con un alto funcionario de gobierno. Así es. Entonces, claro, parece que en la asamblea los asambleístas del país todavía no saben cuál es el alto funcionario de gobierno. Y no dan pistas, no Con dice quien ahí con que quien le estaba dicen vidrio. relacionado en parentesco este señor Rivera. Pero no le dicen Pero vidrio acá, además, digo. no, oiga, pocas veces he visto una cantidad de caras de palo como esas, ¿no? O sea, tratando de justificar lo injustificable, pero además forzando la lógica a unos niveles impresionantes. O sea, aquí pensamos que hay que castigarle al sacristán que cobraba la plata y no al cura que vendía las indulgencias. ¿Para quién era? A ver, ojo, la empresa entrega el dinero a favor de, mejor dicho, a cambio de favores contractuales. El tío del señor Glass no manejaba los contratos, no era funcionario público. Y tuvo éxito en su gestión. Si no, no le hubieran pagado, pues. No O sea, una vez. y es más, no le varios pagan contratos. varias veces. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿para quién era ese dinero? ¿Para el señor que no era funcionario y que no tenía ningún control sobre los contratos? ¿O para quien sí era funcionario y controlaba totalmente, no solo los contratos, sino todo el sector? Entonces, bueno, eso es lo que Sobre tenemos que ese ver. tema, el expresidente Correa ya se manifestó en su momento y dijo que por gusto, si es que llegaron a pagar
fue por gusto, porque ellos ganaron limpiamente los concursos, que nunca hubo necesidad siquiera de que se den propinas, porque participaron y ganaron limpiamente. Bueno, y si ahora, llegaron a hacerlo, entonces hasta casi dice que los estafaron. Los estafaron, les robaron la plata. Pues bueno, parece que no. El problema es que estos favores contractuales no solamente se referían a la adjudicación de los contratos, que eran contratos que venían ya arreglados en cuanto a la calificación y los estudios, sino en la posibilidad de, en el interín del contrato, poder renegociar condiciones más favorables para la empresa. Y subir los costos. Por supuesto. Subir los precios. Todo eso a costa de su bolsillo, el mío y de todos los que están viendo este programa. Así que eso lo dice la fiscal Diana Salazar, ¿no? Sí, sí. Que investiga el caso del tío del vicepresidente de la República. Y no se le ha ocurrido, sin embargo, a la misma fiscal decir, bueno, señor, usted está involucrado, el único funcionario revisando la nómina de la gente que está en el gobierno. Si Odebrecht pagó favores. A ver, esto es más o menos, me voy a poner yo de ejemplo para que no digan que estoy vulnerando la presunción de inocencia. Si yo soy nombrado ministro de Defensa y mi hermana, que vende sándwiches, mañana se dedica a la venta de tanques de guerra, entonces evidentemente hay un favorecimiento de contratos. Pero si encima de eso los tanques de guerra vienen con sobreprecio, tenemos peculado. Y si aparte de eso encontramos que a mi hermana le han pagado una cantidad de X de plata y luego señalan que es por su parentesco con un alto funcionario, entonces la plata no va a ser para mi hermana, va a ser para mí. O sea, usted tendría que ir a dar una explicación. Entonces, pero para los señores asambleístas y las señoras asambleístas de Alianza País, de lo que les escuchaba, se requieren 3 requisitos para considerar a un funcionario del correísmo culpable. 1, que el dinero esté en su cuenta. 2, que hubiere dado factura por la coima. Y 3, que lo hubiera hecho ante notario. Bueno, eso no han dicho, doctor. Vea, dar factura por la coima a ese nivel no han llegado. Bueno, dijeron que esté en la cuenta. Sí, pero además, claro, si está en la cuenta, además que digan por qué. Porque además, a ver un ratito, implícitamente lo dicen. Porque ya le encontraron una plata a una persona y dijeron que era un acuerdo entre privados, acuérdese usted. Entonces, si no era acuerdo entre privados, entonces tenía que ante notario y con factura decir esto es coima. ¿Verdad? Porque aún encontrándole el billete en la cuenta, todavía no resulta suficiente para estos señores como para que los consideren culpables de lo que están haciendo. A propósito de lo que menciona del $1 millón depositado, ahí está involucrado el otro exministro, Alexei Mosquera, que por cierto fue un hecho anterior al 1 de junio. ¿eh? Eso sí, hay que decirlo, el hombre está detenido desde antes del día D. Sí. Es decir, no fue a partir de la delación. Pero sí, fueron 3 días antes. Sí, cerca, fue 3 días antes. El Ecuador es el último país en el que se activó la fiscalía. Pero además se activa de una forma bastante extraña. Primero, el fiscal Chiriboga renuncia 2 meses antes de que se cumpla su periodo. Adelantó su partida. Pero además, usted recuerde que son periodos constitucionales, pues. O sea, siendo periodos constitucionales, yo no puedo decir, mañana se me ocurre que si el fiscal renuncia a los 4 años, 3 meses, entonces del año 9 meses que le queda, pues lo adelantamos. No, así no funciona. O también puede extenderse. Mañana se le ocurre al doctor Vaca decir, ¿saben qué? Ya no quiero los 6 años, quiero tener unos 6 meses más. Quiero tener 2 años más. Exactamente. Así entonces, como me corto, me puedo extender. Exactamente. Entonces, bueno, primero se produce un cambio bastante irregular en la fiscalía. Lo jurídico habría sido que el doctor Chiriboga le nombre al doctor Vaca subrogante y renuncie. Y de esa manera, pues el doctor Vaca se quedaba los 2 meses como subrogante, encargado de la fiscalía, y luego de 2 meses se posesionaba como titular al haber sido elegido. Es peligroso nombrar subrogantes ahora, no ve lo que ocurrió en Contraloría, vea. Terminan en bronca. A carpetazos terminan. Vea, yo creo que pocas veces hemos tenido un esquema de desinstitucionalización como el que tenemos en este momento, ¿no? Ya hablaremos de eso, doctor. Pero en este momento le quiero tocar el punto del tipo de delitos que se van concurriendo aquí por el caso de Brecht. Y usted mencionó peculado. Y ahí tenemos un problema. Es que tenemos varios. Sí, pero peculado que obviamente... Peculado requiere un informe previo de Contraloría. Exactamente, a eso iba. Perfecto. Un informe con indicios de responsabilidad. Sí, pero hay los otros delitos no. Pues. Primero, cohecho, no. Testaferrismo, no. Si es que ha habido un incremento patrimonial como el que ha habido, y esto se liga a un funcionario público, tenemos el enriquecimiento ilícito de funcionario, que es otro delito. Y no requiere tampoco pronunciamiento de Contraloría. Pero además, si es que le entregaron a una tercera persona como testaferro, y esa persona depositó los dineros en su cuenta
para poder disimular el origen y la ilegalidad de los dineros recibidos. Eso se llama lavado de activos. Y para eso no necesitamos ningún tipo de informe previo. ¿Por qué no leemos que se están llevando adelante instrucciones por esos delitos y sí vemos que hay uno en Pero, curso por favor, que se llama asociación ilícita? Mire, en el caso de Refinería de Esmeraldas, al señor Bravo y al señor Capaya les procesaron tanto por cohecho como por enriquecimiento ilícito. Y les iban a procesar por cualquier cosa, por poco y hasta por estupro. Pero lo único que no querían, por lo que no querían procesarle era por peculado y por lavado de activos. ¿Por qué? Porque saben que son penas de 10 a 13 años. Las más fuertes. Son las más fuertes, exactamente. Entonces, y que además el lavado fue evidente. ¿Por qué? Porque resulta que abrieron compañías en el exterior, las cuales a su vez abrieron cuentas bancarias en paraísos fiscales, a donde los contratistas de Petroecuador mandaban sus depósitos y transferencias. A nombres de parientes, Pero, de amigos, por favor, de todo. Pero entonces acá también debería la Fiscalía, si es que tiene la decisión de llegar al fondo, buscar justamente que se procese por los delitos, por todos los delitos, incluido el peculado. Pero resulta que ahora está involucrado el Contralor en el mismo tema. Entonces, ¿qué validez? Yo no sé si el doctor Poli habrá emitido informes con responsabilidad penal en el tema de Brecht. Bueno, pero, eso no lo sabemos. Pero, a ver, imagínense cómo será de ridícula la situación político-institucional del país. Que tenemos un contralor en la lista de Odebrecht. Eso es más o menos como que se investigaran casos de pederastia en la Iglesia Católica y que el primer vinculado sea el cardenal. O sea, esto es una cosa de locos. O sea, ¿quién controlaba? Exacto. ¿Y qué validez tienen esos informes de quien controlaba que ahora está involucrado? Pero además, ojo, mire cómo estamos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además de constituirse en una especie de oficina de recursos humanos del Ejecutivo, también tiene la función de la lucha contra la corrupción. ¿Sabe a quién le encargaron eso? El Consejo por resolución. ¿A quién? Al señor vicepresidente del Consejo, el señor Edwin Harry, cuya esposa, la señora Soledad Buendía, hoy dice que no permitirán juicio político a Glass y que por poco y meten manos, cabeza y cuerpo al fuego por la honestidad del señor Glass. Bueno, entonces, evidentemente hay una voluntad de impunidad, hay una voluntad de opacidad, hay la necesidad política, de acuerdo a la visión de ellos, de mantener esto bajo 3 metros de tierra. Y yo creo que esto es un poco ingenuo, ¿no? Porque pensar que no vamos a acceder a los expedientes, pensar que no vamos a acceder a la documentación que entregó Brasil, pensar que no vamos a acceder a la documentación que va a entregar Estados Unidos, a mí me parece que es de una candidez total, ¿no? Pero es ganar tiempo, ¿no? Es preparar terrenos, vender teorías, repetir discursos, querer repetir 1000 veces una cosa hasta hacer pensar o creer a la gente que es verdad el discurso de ellos. Usted es periodista, usted sabe perfectamente que la capacidad de convencimiento es limitada frente a las evidencias. Yo creo que de cada 10 ecuatorianos, 9.5 estarán absolutamente claros en qué es lo que pasa. Y además se sienten no solamente defraudados, sino tratados como tontos. Hoy día salió una encuesta de perfiles de opinión que difunde la vicepresidencia, diciendo que Jorge Glass goza de la aprobación del 62,5% de la población. Bueno, eso nos da una pauta de qué tanto podemos confiar en nuestros encuestadores, pues, ¿no? Sobre todo cuando son encuestadores que han trabajado y trabajan para el gobierno. Pero bueno, son reacciones en todo caso que se dan ante todo esto que está en una encrucijada, Jorge Glass. Mañana va a ir a la asamblea, voluntariamente, que nadie lo llama, pero él solito se presenta. No, lo que pasa, están tratando yo creo que de minimizar, no minimizar porque no hay manera de hacer esto, pero por lo menos de reducir en algo el coste político que implica la presencia de Glass en el gobierno. Un coste político, desde mi punto de vista, innecesario, pero bueno, que hay de por medio, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones y las dependencias que existe que hacen que tengan que mantener al señor Glass ahí e incluso defenderlo? Porque eso no le permite a Moreno desmarcarse de un pasado corrupto, plantearse como una opción de cambio nueva, sino como un continuismo del mismo talante de corrupción. Pero yo supongo que se lo debe estar planteando, muy en sus adentros, ¿no? Bueno, yo no creo que muy en sus adentros, yo creo que las fracturas son claras, yo creo que las posiciones y los bandos, vemos además las quejas continuas del expresidente Correa en relación, hablando de traiciones, hablando de torpezas,
Es decir, más allá de que desde su ego cualquier cambio que se haga lo considerar una forma de traición, porque claro, cuando uno es el alfa y el omega, pues entonces todo está perfecto. Pero más allá de la cuestión del ego y de la cuestión psicológica, yo creo que existe una real preocupación desde el correísmo de un sector del gobierno que quiere desmarcarse, pero que no lo puede hacer y no se ve la forma en que se lo haga. Claro. Ojo, usted ve que al señor Glass lo están defendiendo desde el legislativo. Usted le escucha a la señora Carrión, le escucha a la señora Buendía, escucha a los exfuncionarios del correísmo defenderle. Usted no escucha a los funcionarios de gobierno. Bueno, Lenín Moreno no ha dicho nada en contra todavía. No. Todavía le sigue dando palmaditas. Y le dice, al lado, querido Jorge, pero usted, por ejemplo, puntos. Claro, pero usted no escucha, por ejemplo, a la señora ministra de Justicia hablando a favor de este tema. Es más, yo veo inclusive en algunos sectores como defensa que existe claramente un giro de 180 grados en cuanto a las relaciones institucionales hacia adentro y hacia afuera. Entonces yo veo que esas rupturas, por supuesto, también van a generar efectos en lo jurídico, porque controlan la justicia. Tenemos jueces como la jueza, imagínense este caso en manos de la jueza Karen Matamoros. Le declaran malicioso y temerario al denunciante. Claro. Que por cierto, también la Comisión Anticorrupción denunció que un pariente de la jueza Matamoros ahora también trabaja en Contraloría, pero bueno. Bueno, varios. A ver, primero averigüen de quién es prima la señora jueza Karen Matamoros. ¿Y de quién es prima? Averigüen, se lo diga de tarea. Es provincia del Oro, de Arenillas. Averigüen quién viene de Arenillas también. Y además averigüen los lazos familiares alrededor de estos personajes. Ya me puso a pensar. Tengo algunos nombres en mente. Es facilito, bueno, vaya allá. Además, como es un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce. Hay un exministro de la Corte Nacional que aparte de ese sector. Sí. Pero está también la nueva viceministra de Justicia, que también es orense. La recordada jueza que sentenció a Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, Lucy Blasio. Entonces, hay opciones para pensar. Bueno, hay otras opciones también y vinculadas al Consejo de la Judicatura. En todo caso, doctor, yo quiero insistir en el tema de peculado. El peculado con informe previo de la Contraloría General del Estado. El doctor Carlos Poli nunca informó, hasta que estuvo aquí en sus funciones, si existían informes con esos indicios en el tema Odebrecht. Que está revisando, que ya mismo termina, se fue y no se sabe. Ahora, ¿qué puede pasar? El nuevo, ya está encargado... Claro que por varias veces que leía el expediente seguía apareciendo su nombre, pues. Entonces, ahora entendemos por qué Contraloría sobre el tema de Odebrecht no dijo pío. Pero además, nada nos puede hacer pensar de que actuó diferente en el caso de Odebrecht que en el caso Refinería de Esmeraldas o en el caso Petrochina o Intermediación Petrolera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una estructura de encubrimiento a través de los informes de Contraloría. Toda esta estructura, y ahí me gustó la palabra que utilizó, la estructura, tiene una cabeza. Pero, por supuesto. Tiene una cabeza. Alguien le ocurrió, alguien maquinó, alguien armó todo esto. A ver, esto funciona como una cadena de producción. ¿Sí? Como cuando usted produce un auto en cadena. Alguien pone el chasis, alguien pone las llantas, alguien pone los asientos, luego se pone el motor, luego se pone la carcasa y luego se le ensambla completamente y sale, ¿no es cierto? Entonces, ninguno hace el auto, todos ponen una partecita. Pero alguien estuvo al frente de esa estructura. ¿Cómo funciona? Sí, a esa estructura de participación conjunta se le denomina en derecho penal coautoría. Por eso hablamos de coautores. Okay. Ya. En la coautoría, ninguno de los coautores realiza el tipo penal en su totalidad, pero todos hacen un aporte imprescindible para que el tipo penal se produzca. Entonces, ¿cómo funciona la corrupción en general a nivel de administración pública aquí y en cualquier parte? Primero, se crean regímenes de excepción. De excepción contractual. Emergencias. Exacto. De manera que esas emergencias o regímenes de excepción contractual permiten a la institución pública, la que sea, contratar sin sujetarse a las normas de contratación pública establecidas legalmente. Las normales. Punto 1. Luego, punto 2, se encarga de todo un sector
a un alto funcionario de gobierno. Luego, ese alto funcionario de gobierno controla los ministerios que a su vez hacen las contrataciones. Luego, esos ministros generan los procedimientos contractuales y van contratando uno por uno los contratos en sus áreas. Siempre reportando al que dirige el sector al que pertenece y el otro reportando, pues, por supuesto, a su jefe. Entonces, toda esa cadenita termina en ¿qué? Contratos mal adjudicados, con sobreprecios, sobrevalorados, con coimas de por medio, con testaferros, con lavado de activos, donde están todos metidos. En esta narración de hechos que usted hace... Y por supuesto el privado, no es decir, el contratista, que es el que da la plata. En este relato que hace usted, doctor, hay varios responsables que van desde la persona que firma la declaratoria de excepción o de emergencia. Pero por supuesto. Desde ahí nace. Todos. El encargado de dirigir, hablemos claro de los sectores estratégicos en este caso que se estaban manejando, temas petroleros, temas de hidroeléctricas. Pero a ver, recordemos por ejemplo a Bucaram cuando lo procesan por los casos de mochila. Bucaram no firmó el contrato de la mochila. Lo firmó su ministra, sí, Sandra Correa, a través de un proceso contractual manejado por sus secretarios, entre ellos del señor Celi. Estuvo en el gobierno sí, señor. de Bucaram. Claro, ¿sí? Estuvo ahí, no recuerdo si asesor o subsecretario, pero fue uno de los que manejó el procedimiento contractual de mochila. ¿Y estuvo sindicado? Y estuvo, me parece que sí. Bueno, y luego suelto, me imagino. Bueno, ahora es el contralor. Y claro, ¿cuál fue el argumento para procesarlo a Bucaram en su momento? Que había firmado un decreto ejecutivo de emergencia que permitía esa contratación. Mire usted, encima existe jurisprudencia al respecto. Claro. Entonces, a ver, ojo. Acá que no me digan, es que si el presidente firma un decreto ejecutivo de excepción, entonces él no puede responsabilizarse de lo que hagan sus subalternos. Por supuesto, es que es un caso aislado. Pero si es que tenemos una estructura de sobornos, si se descubre una estructura de sobornos, una estructura de sobreprecios, entonces ahí ya tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿quién es la verdadera cabeza del tema? Porque no me vengan a decir, es como en el caso de la refinería de Esmeraldas, parecería que el que organizó toda la fiesta fue el señor Alex Bravo. El señor Alex Bravo era un quinto o sexto en el mando. Entonces resulta que el quinto o sexto en el mando tenía más de 10 millones de dólares en coimas, había generado toda una estructura. Esto no se arma así, esto no funciona así. Entonces, doctor, ¿cómo llegar a esas cabezas? ¿Qué se necesita? Que la fiscalía trabaje, porque lo de la asamblea es un tema político. Sí. Hablan ahí de juicios políticos. El que tiene acá la voz Hablemos de cantante es del señor fiscal. Y yo veo con mucha preocupación las primeras actuaciones del fiscal, pero además veo un desgaste muy fuerte del señor fiscal que en 3 semanas, el otro día yo hice una encuesta en redes sociales. Pero el 2 de junio parecía un héroe. Y claro, por eso el problema es que ya estamos 20. por eso le digo. El país estaba sorprendido. Sorprendido de la eficiencia y la rapidez con la que al tío del vicepresidente. Exacto. Hacía la gente. El problema es que después de eso ya no pasó nada. Y luego algunas declaraciones que yo creo que deberían pensarse antes de hacerse, como por ejemplo cuando dijo, vamos a ver qué credibilidad tiene el testimonio del señor Odebrecht. Sí, lo dijo en la asamblea hace 2 días. Bueno, eso quiere decir... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, si bien la presunción de inocencia nos exige certezas para llegar a la condena, está claro que, insisto, a menos que se pida, como le decía, coimas con factura y firmadas ante notario, pues yo creo que estamos forzando un poco no solamente el derecho, sino la lógica. O a menos que, como se ha publicado en la revista Bella de Brasil, los brasileños hayan grabado los encuentros. Encima de eso. Resulta que aquí el señor José Santos, que estuvo en Ecuador manejando los proyectos más importantes de Odebrecht, ha testificado y ha hecho sus delaciones. Les grababa desde una suite. Así es. Les grababa. Y dice, yo estuve en Ecuador. Les grababa en una suite en el Swiss Hotel. En el mismo Swiss Hotel que fue allanado el 2 de junio, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿ahí qué dirán? Se empiezan a aparecer caras conocidas. Pero si ya nos dijo que él no sabe a qué se debe la plata de los 13 millones del tío y con quien nunca habla, dijo. Ahora han de decir que es un primo y que es igualitos. Han de decir que no son ellos los que salen en el video, sino alguna otra persona. Es decir, si existiesen esos videos que además Revista Bella 122 videos en el caso de Ecuador. Exacto, existen.
¿Usted Pero cree que- están además entregados oficialmente a la Fiscalía. Sí, claro, y obviamente como refuerzo a las delaciones, porque es cierto, A ver, un corrupto podría decir varias cosas. sobre esto también, a ver, expliquemos un poco al televidente y al oyente el por qué esta acuciosidad en la presentación de delaciones. Recordemos que este caso está procesado no solo por la justicia brasilera, sino por la justicia norteamericana, Y Estados Unidos, sí. que es una justicia bastante eficiente. Bastante eficiente. Que no se deja comer cuento. Bastante eficiente y sobre todo bastante implacable a la hora de imponer penas. Que tiene además penas altísimas. Y donde resulta muy difícil, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, obtener rebajas o modificaciones en los mecanismos de ejecución de la pena. Como lo obtuvo Marcelo Odebrecht en Brasil ya. Exactamente. Entonces, un poco, digamos, toda negociación con la Fiscalía en los Estados Unidos comienza con una premisa. Tú nos tienes que contar todo y tienes que además demostrar lo que nos estás contando. Si nosotros descubrimos algo Que nos estás mintiendo. que nos estás mintiendo o que no nos contaste, ten la seguridad que este trato no aplica. Será un agravante más bien. capaz. No, el trato no aplica. Ah, ya, ok. A ver, vamos a negociar la pena. Listo, 19 años que además los vas a cumplir en Brasil, donde seguramente te van a tratar muy bien con toda la plata que tienes. Ya, perfecto, ningún problema. Pero nos cuentas todo y nos pruebas. Porque además nosotros necesitamos pruebas para perseguir al resto de gente. ¿Verdad? Eso más o menos este sistema, y en esto yo lo viví muy de cerca por mi actividad académico-jurídica, con los casos de justicia y paz en Colombia. Entonces, igualito, a los paramilitares les dijeron, verá, ustedes nos tienen que contar todas sus fechorías. Ya. Si nosotros encontramos un muerto más que usted no nos ha contado, se acabó sus prerrogativas y sus rebajas de penas y sus... Claro, cosa que fue una cosa, claro, en ese caso fue un baño de verdad horroroso que la propia sociedad colombiana en algún momento dijo, paren, ya dejen de contar las cosas, porque dijeron, bueno, entonces si es así, verá, usted va al sitio tal, ahí entre los dos palos de mangos va a encontrar 200 sin cabeza. Ya, si usted va allá, sí. usted 35. Las Y cosas claro, y comunes. cosa que llegó un punto en que ese nivel de verdad ya fue difícil manejar hasta para el propio gobierno, decirle, espere un ratito, no nos diga nada, ya no nos diga más. O sea, esto un poco para graficar cuál es el mecanismo. Entonces, sí. acá pasa algo parecido. Entonces, a ver, señores Odebrecht, todos ustedes van a ir a la cárcel. Y todos además podrían, este es un auténtico caso rico. Los casos ricos son aquellos de delincuencia organizada, criminalidad organizada, mafia. Sí. Y claro, tienen penas lo que ellos llaman 25 to life, de 25 años hacia de por vida. En este caso parece que Brasil también tiene pruebas, ya dice el señor José Santos, representante de Odebrecht Claro, en ¿cómo Ecuador, no- cómo no que me entregó parece? los videos. Y entonces parece que se pusieron nerviosos por acá, que no contaban con esos videos. No contaban con esos videos y además hay una cantidad de información, de documentación que tiene la justicia estadounidense que en algún momento se producirá lo que se llama el disclosure, ¿no? La muestra, Supuestamente la tiene que exhibición. ocurrir pronto eso, ¿no? Sí. Este año hablaban Sí. algunos de que tendría Vea, que haber sido a final de este mes, Por eso del digo- próximo mes. Por eso digo que resulta bastante ingenuo pensar en que van a poder continuar tapando y guardando en un cofre con 7 llaves la documentación. Esto no sucede así. Estamos en una sociedad del siglo XXI. Estamos además en un momento en que los whistleblowers y los hackers y las infiltraciones están a la orden del día. Es más, recuerden que los Panama Papers, por ejemplo, fueron generados por una filtración. Claro. Dentro, además, ni siquiera pública, sino dentro de una organización privada. Es decir, que hasta una filtración Pero claro, puede llegar a establecer, dar luz en la este caso. filtración de un estudio jurídico es suficiente, como pasó en los Panama Papers, como Mossack Fonseca. Pero entonces mañana, ¿qué va a pasar, doctor? ¿De qué se trata todo esto? Decían Yo creo que decían mañana- los asambleístas de Alianza País que ellos no quieren circo, que ellos no quieren show. Pero entonces mañana, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que mañana lo que vamos a tener es show. Nos van a hacer un recuento de todas las lindas obras que han hecho en los últimos 10 años. Nos van a hacer un recuento de todas las obras en las que ha participado el señor Glass y cómo las ha manejado y que qué bien que están funcionando, aunque algunas están funcionando a menos de la mitad de la capacidad. Coca-Cola, con todas las lluvias que ha pegado, estaba funcionando al 35% de la capacidad de lo que supe. Pero bueno,
Ok. O sea, mañana una pantomima avecina usted. Sí, sin duda, nos van a... O sea, es decir, se está tratando de tranquilizar a la gente con el argumento de Glass sí compareció. El problema no es que comparezca porque, ojo, o sea, ¿quién puede tener fe en lo que diga el señor Glass? O sea, esto es como que estuviéramos pensando que el señor Glass va a ir allá a decir toda la verdad y a decir, sí, ¿saben qué? Participamos en eso. No, eso no va a pasar, eso no va a suceder jamás. El hecho de que tenga que someterse a ciertas preguntas, bueno, ya es bastante. Pero como usted dice, esto es en sede política. Y él en sede política puede responder lo que le dé la gana. En la asamblea, además con barra propia, ¿no? Con barra mayoritaria pero a sin su favor. duda, sin duda. El problema es que en la fiscalía esto no sucede. Entonces lo que nos está diciendo el fiscal es tiempito, tiempito, esperemos, o sea, ya aparece la canción, despacito. Ya hablaremos del fiscal. Tenemos que hacer un pequeño corte, doctor, y volvemos enseguida con la segunda parte de este programa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Nuestro presidente Lenín Moreno inició formalmente su periodo este 24 de mayo en el Salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional. En una ceremonia emotiva, el presidente Moreno expresó sus intenciones de tener un gobierno abierto al diálogo y continuar con la búsqueda de un país donde el conocimiento se transforme en riqueza. Compatriotas queridos, el futuro no espera. Lo dijimos, el futuro es ahora. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, profundamente enriquecedor. Desde hoy, el futuro. Soy el presidente de todos. Me debo a todos, respeto a todos. A esta ceremonia acudieron importantes líderes de América Latina, como los presidentes de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, además de delegados oficiales de Cuba, España, entre otros. Ese mismo día, el nuevo gabinete ministerial fue posesionado frente a la ciudadanía en el Palacio de Carondelet. Este gabinete está conformado por ministros ratificados en sus funciones por su honestidad y su compromiso en la gestión pasada. Los compañeros y compañeras que me acompañan han sido seleccionados por su conocimiento, su preparación, su honestidad y su transparencia. Juntos vamos a trabajar sin descanso para seguir construyendo este Ecuador incluyente, igualitario, este Ecuador diverso y profundamente humano y solidario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos conversando con el doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha del caso Odebrecht. Y el doctor Carlos Vaca Mancheno, doctor García, vino a Ecuador después de su segundo viaje a contarnos que ya la Fiscalía ecuatoriana llegó a un acuerdo con Odebrecht, un acuerdo de cooperación para que revele, para que delate a todos los corruptos de parte de Ecuador, de parte ecuatoriana. Y que eso no significa de ninguna manera la impunidad o la inmunidad para los funcionarios de Odebrecht. El problema es que no se ha hecho público todo el acuerdo, como sí se lo ha hecho en República Dominicana y se lo ha hecho en Perú, ya es público. E incluso el acuerdo contempla también ya un monto de indemnización. República Dominicana va a cobrarle a Odebrecht 198 millones de dólares, incluso ya ha cobrado una parte. Así que sería bueno que el doctor Vaca haga público ese acuerdo, por empezar, ¿no? Por supuesto, si es un acuerdo de reserva y confidencialidad. Tenemos todo el derecho de saber sobre qué se comprometió a guardar reserva y confidencialidad. Porque de lo contrario, a lo que seguimos jugando es impunidad y opacidad. Entonces yo creo que ya es hora de dejar de ver la cara de tontos a los ciudadanos. Es decir, que se presente. Ahora, Odebrecht, ¿a cuenta de qué llega a un acuerdo con Ecuador? Si no es, obviamente, para beneficiarse de alguna manera. Y no me queda claro, de lo que habló el doctor Vaca, en qué se beneficia. Por eso mismo tenemos que ver a qué se comprometió la Fiscalía. Muy probablemente debe haberse comprometido a no procesar penalmente a la compañía como tal, y seguramente pues deben haber fijado ciertos montos de indemnizatorios. En todo caso,
queremos saber. Y debería eso pasar por la Procuraduría. En principio, por supuesto. Por el tema de la reparación. O sea, es un monto. Pero bueno, habría que ver si es que se llegó a un acuerdo sobre reparación o no, o sobre qué se llegó al acuerdo, porque lo que sí sería una ridiculez es que se haya llegado a acuerdos solamente sobre reserva y confidencialidad. Claro, ¿verdad? Entonces, a quien quiere decir, ayuda es a Odebrecht. a Odebrecht y a los involucrados. No, y a Odebrecht, por supuesto. Y a Odebrecht. Entonces, ahí sí, yo creo que eso sería impresentable. Pero bueno, no lo sabremos mientras no nos muestren, ¿no? Por eso digo, en Perú ya es público, en República Dominicana es público, está subido en la web. Eso es transparencia, para empezar, ¿no? Aunque sea para decir, miren, hicieron bien o hicieron mal. Deberíamos comenzar por ahí. Pero, sin lugar a dudas. Ya vemos con qué talante se está manejando este caso, ¿no? Y vemos que se está jugando a esconder información, a retardar las cosas, a ganar tiempo, a negar lo obvio. Entonces, bueno, todo esto se puede reducir en una palabra: impunidad. Doctor García, el 2 de junio, el fiscal general, en una rueda de prensa que ahora da en Tababela, apenas baja del avión, da sus pronunciamientos, dijo que aquí hay varios funcionarios con fuero de corte que están involucrados. Esto, ya hablando de un tema procesal, bueno, es una alerta que les está dando a gente que todavía no ha salido su nombre y que de pronto pero tienen que en ya su pueden conciencia todavía, ya tienen a ver, su participación. todos los que estuvieron en ese apartamentito del Swiss Hotel saben que posiblemente, muy probablemente, salgan en video. Entonces ahorita deben estar buscando la forma de salir, pues, ¿no? La forma de volar. Refiero, y que venga un fiscal y que diga, aquí van a haber más de tal fuero, de corte superior, de corte nacional. Le pregunto a usted, ¿cuántos con nivel de ministro? Y ojo, que no estoy hablando de más arriba, solo con nivel de ministro, están presos por actos de corrupción? Uno. ¿Cuál? Alexei Mosquera. Bueno, Uno. que fue ministro hace un montón. Sí, pero uno, ya. Uno. Pero en esto estamos hablando, ojo, Odebrecht tenía 15 megacontratos. 15. Estoy hablando de los de después del 2011. En todos los cuales hubo pagos corruptos. En todos los cuales hubo sobreprecios. En todos los cuales se utilizó fondos públicos inadecuadamente. Bueno, a ver. ¿No será que en uno de esos Odebrecht actuó honestamente? Porque también como el tema es político, dicen, no, el Metro de Quito, no, eso no entra. Eso ya es un tema político que al gobierno le conviene involucrar en el otro tema. Ojo. En el caso del Metro de Quito, estoy hablando de 15 contratos con gobierno. En el caso del metro de Quito, Odebrecht hasta ahora no dice nada. Es más, no solo que no dice nada, sino que continúa en ejecución. Y no se han parado las obras. Y claro, ahora, ya que bien que topa usted el tema Metro Quito, existiendo 13 millones en la cuenta del tío del señor Blas, al que le allanan las oficinas a Metro Quito y se llevan un computador. Claro, ocurrió hace ¿verdad? Varios días, ¿sí? La pregunta es, ¿y qué información? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ya ha pasado más de una semana, es un papelón. Porque lo que nos muestra esto es que se están buscando distractores. Se quiere desviar la mirada hacia otros segmentos que no sean los de la corrupción del gobierno del presidente Correa. ¿Qué debería pasar, doctor? ¿Cuál debería ser el papel que cumpla en este caso la Contraloría? Vea, ya sin Poli, por ejemplo. Yo no tengo mucha fe en las instituciones públicas porque todas están políticamente controladas por el Ejecutivo. En ninguna. Contraloría, Fiscalía. A ver, Comisión de Fiscalización con la señora Carrión, ¿usted tiene alguna esperanza? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el señor Jarrín, ¿tiene usted alguna esperanza? La Contraloría totalmente desinstitucionalizada y hace una semana matándose 2 subrogantes para quedarse ahí, ¿tiene usted alguna confianza? La Fiscalía, ¿le genera usted alguna confianza? El 2 de junio. Yo creo, a ver. Algo. Yo creo que si va a descubrirse la verdad, como decía Fernando Villavicencio en redes sociales, va a ser sin duda por el periodismo de investigación. Son ustedes los que van a definir las cosas. La sociedad civil y el periodismo de investigación. Desafortunadamente, el periodismo no está involucrado en los procesos. Bueno, el periodismo siempre va a estar involucrado por la vía de investigación en los procesos judiciales, y ustedes, no somos fiscalía. Ustedes saben cómo obtener la información. Entonces, insisto, a mí me parece bastante cándido, bastante ingenuo pensar que a estas alturas de la historia se puede guardar con reserva alguna información. Yo creo que
esto es como le decía, tratar de parar un tren con las manos, ¿no? ¿Y eso va a arrasar con las instituciones mal concebidas como están ahora en Ecuador? ¿Usted Mira, cree que va a ser la oportunidad para refrescar y para formar nuevos organismos con nueva gente? Bueno, yo creo que luz. más bajo ya no podemos caer, ¿no? Entonces esperamos que cual ave fénix de las cenizas salga, pero insisto, las instituciones hoy por hoy no están cumpliendo su labor. Las instituciones han tergiversado de tal manera que ya ni siquiera se guardan las formas. El otro día, por ejemplo, el fin de semana usted conoció el caso en la provincia de Manabí de un padre que asesina a sus 2 hijos por un tema pasional. El día lunes sale un comunicado del Consejo de la Judicatura garantizando que va a haber las condenas del caso. No dice, oiga, pero si recién acaba de iniciar la instrucción fiscal, por lo menos investigue bien y no adelante criterio. Pero además usted como Consejo de la Judicatura, ¿qué puede garantizar, pues? Si usted no es juez. Entonces resulta que ahora una autoridad del Ejecutivo o una autoridad administrativa puede garantizar a nombre de los jueces lo que va a pasar en un proceso. Bueno, ocurrió con otro caso famoso de la cantante Sharon, ¿no? En ese tiempo el ministro del Interior dijo es femicidio de las dos femicidio. De las 2 turistas argentinas que fueron asesinadas en Montañita. Entonces, así, sí, sin duda, es decir, no es primera vez en ese sentido que una autoridad de gobierno se involucra en temas judiciales, enteramente judiciales. Sí, pero esto pasa cuando no existe ninguna independencia judicial. Y es lo que está pasando en el país. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? ¿Tenemos que ya resignarnos? Así nos vamos a estar 4 años más. ¿Qué papel va a cumplir en eso don Lenín Moreno? Bueno, yo creo que el presidente Moreno debe entender que este es un tema de supervivencia para él. Este además es la posibilidad de marcar un punto de quiebre y mostrar a su gobierno como un gobierno nuevo y diferente en materia de corrupción. Yo creo que el fuerte además. Ojo, porque además se le vienen cosas muy fuertes. O sea, el gobierno va a tener que enfrentar de aquí a diciembre el cómo parar la olla nomás. Tenemos un déficit económico presupuestario de alrededor, hoy por hoy, ahorita, para llegar a diciembre, entre 6 y 7 mil millones de dólares. Eso es lo que tiene que conseguir para parar la olla, o sea, para salir con las cuentas arañando. Parece estar consciente, porque ha tendido puentes, ¿no? Hoy mismo está reunido con Mauricio Rodas, más luego se reúne con Jaime Nebot. Está buscando a estar de amigo. Bueno, digamos que por lo menos está buscando no abrirse más frentes de los que ya tiene. Entonces yo creo que va a tener suficientes problemas y lo peor que puede hacer en este punto es plantearse ante la ciudadanía como una opción correísta continuista. Sí, yo creo que ese es el peor favor que se puede hacer. Algunas voces están hablando de acudir a una consulta popular para que barra con los actuales representantes de estas instituciones que estamos hablando. Lo que pasa y es crear nuevos. Estas instituciones con las autoridades que tienen están jugando totalmente en contra de gobierno. Porque bajo el esquema, bajo la estructura política que tenemos, el gobierno, el presidente, está asumiendo la responsabilidad por todas las barbaridades que están haciendo. Incluso a nivel de jueces. O sea, nadie se traga en este país del cuento de que la función judicial es independiente de la del Ejecutivo. Entonces yo creo que ya es hora de hacer un deslinde de manera que el presidente Moreno no tenga que asumir responsabilidades ajenas, como está haciendo ahorita. ¿Y una opción es la consulta popular? ¿Qué le parece a usted? Sin duda. Me parece bastante interesante. Que puede ser iniciativa presidencial, por supuesto. O sea, el propio presidente Moreno. Yo creo que el presidente no necesitaría siquiera hacer una consulta popular. Lo único que necesitaría es públicamente pedir la renuncia a todos los entes de control y solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y luego solicitar a los entes nominativos, algunos de ellos son el Congreso, la Asamblea, otros el Consejo Nacional Electoral, el convocar inmediatamente a los procesos de designación de nuevos funcionarios y poner a funcionarios que no estén cooptados por se le puede revelar, Algunos son muy fieles correístas. Entonces una rebelión y una pugna de poderes ahí. Sí, por supuesto. Con la asamblea de por medio. Es muy delicado el tema, porque de hecho yo creo que el presidente Moreno ni siquiera controla la mayoría de su propio bloque legislativo. Entonces, claro, eso lo deja con una exposición enorme, con una debilidad muy grande, más todavía si consideramos que llega con un 51-49, ¿no?
Entonces no es un gobierno que esté muy estable. Y lo peor que podría hacerse es plantearse como un gobierno que fomenta la impunidad, porque eso lo va a debilitar más. Claro, pero por eso mismo vemos que está dando pasos lentos, ¿no? Uno por uno, marcando terreno, viendo dónde pisa, y marcando, dónde hay campo minado. Y tratando de marcar algunas diferencias. Pero esas diferencias, como usted bien dijo, van a provocar rupturas a casa adentro. Vamos a ver cómo se generan esas rupturas y qué consecuencias traen. Mire, que ni siquiera se ha metido en la bronca con el expresidente, no le responde, lo ignora, el otro lo critica permanentemente por Twitter y no existe para el presidente Moreno, ¿no? Además de tomarse una fotito ahí para que digan que todo está bien. Pero además algunos discursos son claramente de corte y ruptura. Le escuchaba al ministro Carvajal de Defensa que decía que ahora sí vamos a tener una relación adecuada con los estamentos militares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes no. Claro, 180 grados y una negación del pasado. Yo creo que eso es lo que más le fastidia al presidente Correa, ¿no? Muy bien, doctor, estamos terminando y lo último entonces, mantiene sus esperanzas de que en el caso Odebrecht, no sé si decir que no habrá impunidad, porque eso ni yo me lo creo, pero por lo menos que se sepa lo más que se pueda, los involucrados que están en este caso. Va a ser imposible llegar a todos los involucrados, pero por lo menos llegar a los más altos. Eso es fundamental. Porque claro, es una red, es un entramado tan grande, donde participan además funcionarios de todos los niveles. O sea, lo importante en el caso de Brecht es ver que no sean los de menor nivel los que pagan los platos rotos, ¿verdad? Dejando en impunidad a los peces más altos y gordos. La impunidad siempre va a ser un riesgo, ¿no? Mira, la impunidad siempre al menos ha estado en Ecuador, presente, con la institucionalidad como está. Mientras menor es la institucionalidad, mayor la posibilidad de impunidad. Así que ese riesgo va a existir, pero por lo menos nos vamos a enterar. Ah, por supuesto. Eso con seguridad. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Ramiro García Falconi ha estado aquí con nosotros hablando como es su estilo, frontalmente de lo que él considera que está ocurriendo en las investigaciones del caso de Brecht, calificadas desafortunadamente por él como un show hasta ahora, lo que ha venido ocurriendo. Y seguramente seguirá ocurriendo en los próximos días. Así que amigos, gracias a ustedes por su atención. Nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces.